Una de las condiciones del ser humano es la de vivir vinculándose con otros seres humanos. Una de las grandes discusiones es si el ser humano naturalmente, por su genética como mamífero, es una conducta natural vivir junto a otras personas o es una necesidad. Ante los ojos de la filosofía marcan y expresan, y la psicología, que el ser humano se forma, se construye, se deviene en persona gracias a la interacción con otras personas. El ser humano es el único animal que no nace siendo humano, no es un ave que nace y es ave, no es un perro que nace y es perro, no es una tortuga que nace siendo perro. El ser humano no nace siendo ser humano, necesita de otro ser humano que materniza, que paterniza, que incluye lenguaje, cultura, normas. El ser humano, como dice la filosofía, para entender que hay un yo necesita un tú, alguien que me contrapone. En definitiva y en resumen, el ser humano vive formando grupos de personas, las instituciones, como la familia, como el grupo de amigos, como el grupo de trabajo, como distintos tipos de grupos de personas. A la hora de interactuar con esas otras personas se van estableciendo roles y funciones. Está el líder, el antilíder, el chivo expiatorio, el democrático. Hay distintas funciones y distintos roles que van cambiando, no son estáticos. A ese grupo se lo analiza y se lo estudia como a una persona sola. Una de esas funciones, uno de esos roles es el líder. Durante mucho tiempo se pensaba o se creía que la condición de líder es una condición natural, que esa persona nace con la condición de ser líder. Hoy se ha comprobado que no se nace fisiológicamente, biológicamente con la capacidad de ser líder, sino que por cultura, por aprendizaje, una persona puede convertirse y ocupar la función de líder, que es distinto a una persona que por cultura misma, por forma de educación y aprendizaje, desarrolla habilidades más empáticas que parecieran que es un líder natural. Bien, el punto es entender que el líder es un rol y una función sumamente necesaria a la hora de entender a un grupo. El líder, ese líder, nace de dos maneras. Nace de manera explícita, ¿sí?, en una estructura, como en un trabajo. A esa persona se lo nombra líder, se le atribuye esa función y es un líder explícito, ¿sí? A contraposición, el líder que nace de manera implícita, que nadie le otorga ese poder, nadie le otorga ese mandato, más que el mismo grupo de personas que enaltece o impone a esa persona como un líder natural. Bien, el líder tiene dos objetivos principales, dos funciones, dos tareas. Una es la de cumplir con el objetivo, sea el grupo que sea el fin que sea, debe cumplir con ese objetivo y debe provocar la cohesión grupal. ¿Por qué el líder debe formar la cohesión grupal? Porque se entiende automáticamente que ese grupo está fusionando, trabajando en conjunto y es necesario cada uno de esos integrantes para cumplir con ese objetivo. Si no fuese necesario para este objetivo la organización de estos individuos, no hace falta un líder. ¿Bien? Cada persona por separado, individualmente, cumpliendo una tarea, se forma una cadena mecánica. ¿Bien? Pero no hace falta de un líder, hace falta de un jefe. ¿Qué es un jefe? Alguien que manda y demanda. ¿Sí? El jefe manda, impone un mandato y demanda un resultado. Ese jefe cumple el objetivo en base a personas con la capacidad necesaria simplemente para cumplir con la manda y con la demanda. En cambio, ese líder necesita de la cohesión de todos sus integrantes sincronizados, equiparados para cumplir con ese objetivo. Líder, hay distintos tipos de líderes, ¿sí? A la hora de que un grupo esté conformado, estable y traccionando y cumpliendo objetivos, el líder tiene ciertas inclinaciones que van sujetos al tipo de personalidad. Tenemos líderes democráticos,
autocráticos, líderes de transformación, líderes enfocados en la persona, líderes enfocados en la tarea, en fin. Es muy normal o habitual en los días de hoy escuchar muchas charlas, muchos audios que rozan la motivación, tratando de convencernos que la capacidad de líder se nace por una cuestión de proyección, de uno creerse, de uno convencerse, de uno pensar, de uno proyectar, de crecer en autoestima para ser líder, cuando en realidad el líder no se aprende a nivel teórico, ¿sí? Uno puede estudiar, puede aprender cosas, pero el líder se desarrolla en el 95% por tareas prácticas, ¿sí? El líder se establece y se forma por habilidades prácticas, no teóricas. Si solo fuese teórico, pierde su capacidad de liderazgo. ¿Bien? El líder, lo primero que necesita es la especialización en la tarea. Nunca se va a poder liderar a un grupo de personas con un objetivo marcado si no se tiene el aprendizaje de la especialización de la tarea. De lo contrario, estaría siendo un líder expresativo, donde puede expresar ideas, puede convencer, puede estimular, pero es un liderazgo de corto plazo y poco resultado. El líder tiene que tener la especialización en la función y en la tarea. Eso provoca la confianza. En un EPOG abstraemos de esta regla a personas que se forman, que tienen el aprendizaje de coordinación y de manejo de grupos, que no necesitan la especialización en la tarea porque tienen la especialización en el trabajo con personas. Pero un líder de un equipo de trabajo, lo primero que tiene que tener es la especialización en la tarea, la experiencia de esa tarea, poder él cumplirla, para de esa manera liderar a un equipo que va a estar haciendo la misma tarea. El fin último que logra un líder es provocar seguidores, grupo de gente que se agrupa con el objetivo de seguir a ese líder. Si hablamos de líderes motivacionales, como puede ser algún orador, algún motivador, uno provoca fans. En cambio, en un trabajo, en un equipo, en un grupo deportivo, el líder provoca que lo sigan, que lo imiten, ganando la confianza, no porque estos individuos siguen a la persona, siguen a la capacidad de la persona para cumplir con los objetivos. Este líder utiliza, aprende, desarrolla y administra recursos como la capacidad de planificación, capacidad de resolución, capacidad de organizar, y esas son las herramientas y los recursos que el líder utiliza para trabajar en un grupo de personas enfocados a un objetivo. Lo primero que el líder tiene es la especialización de la tarea basado en estos recursos. Una vez cumplido el objetivo y de tener un grupo conformado, estable, el líder recién ahí puede enfocarse no a la tarea, sino a las personas que van a desarrollar esa tarea. El fin último del líder es poder provocar la autonomía de cada integrante. Explicándolo de otra forma, el líder primero muestra cómo es la tarea, segundo acompaña la tarea que se ha cumplido y tercero trabaja con la persona que va a cumplir esa tarea, que esa persona se termina convirtiendo en especialista de la tarea, y el líder ahí puede empezar a aplicar tareas como de transformación, de modelación o niveles democráticos de conciliación de un grupo como argumentos creativos para motivar o potenciar ese objetivo. A la hora de hablar de liderazgo, hablamos de un montón de cosas y un montón de conocimientos. Como una primera instancia, y haciendo un resumen, líder no se nace, líder se aprende, líder es un aprendizaje netamente práctico. El líder puede ser impuesto, nombrado, o puede ser ganado ese rol. El líder tiene que enfocarse en cumplir y conocer a la perfección la tarea. No puede ser un líder externo sin conocimiento previo de la tarea. El líder desarrolla y aprende capacidades de vinculación con la persona, y el líder nunca debe olvidar que debe cumplir dos cosas: provocar la cohesión del grupo, que el grupo
sea unido, sea una unidad, sea holístico y no individuos proyectados a seguir al líder, provocar la cohesión para lograr el objetivo. La pregunta sería, antes de aprender o de ejercitar la función de líder, liderar la propia vida. Entonces, ante tu propia vida, la pregunta sería qué capacidad creativa tenés, qué capacidad de disciplina, de constancia, de planificación, de organización, qué capacidad de resolución. Esas deberían ser las primeras preguntas que uno debería hacerse ante su propia vida, ante su propia conducta cotidiana, para recién ahí poder pensar y enfocarse cómo acompañar a un grupo de personas. Y no olvidar que el líder se hace gracias a su grupo. El líder no es autónomo, el líder necesita a su grupo y el líder aprende de ese grupo. Como decía en un principio, el ser humano se hace ser humano gracias a otros seres humanos. El líder es líder mientras exista un grupo unido y frente a cumplir un objetivo. Las preguntas de hoy serían cómo estás liderando tu vida, qué recursos hay, qué disciplina, qué constancia, qué creatividad, qué objetivos, qué capacidad de cumplir tus objetivos. Una vez que puedas responder y encaminarte en ese camino, seguirán los próximos pasos.